Well, why don't we begin? I'd like to welcome you all on behalf of the Kroc Institute for International Peace Studies here at the University of Notre Dame, the Catholic Peace Building Network, the Center for Social Concerns, the Kellogg Institute, the Center for Civil and Human Rights, Catholic Relief Services, and the U.S. Conference of Catholic Bishops International Policy Office. We have many sponsors for this event, and we really appreciate the opportunity to collaborate with those organizations. My name is Jerry Powers. I'm Director of Catholic Peace Studies here at the University of Notre Dame's Kroc Institute. Thank you all for coming here, and thank you also to those of you who are joining us live via the internet, especially those who will be joining us from Colombia. There is new hope that Colombia will be able to finally resolve one of the world's longest-standing conflicts. Since August 2012, the Colombian government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC, the largest guerrilla group in Colombia, have been involved in the most promising peace negotiations in at least a decade. Today, we focus on a mostly unheralded dimension of the search for peace in Colombia, the role of the Catholic Church. Since we are talking about Catholic peace building, let me quote my Mennonite colleague, John Paul Lederach. Based on his many years of work in Colombia, including with the Catholic Church, Professor Lederach concludes that the Catholic Church there enjoys, quote, a unique, if not unprecedented presence in the landscape of the conflict that neatly aligns with the multi-level and multifaceted demands of peace building. There is no better person to tell us about this unique role in peace building than Cardinal Rubén Salazar Gómez. Cardinal Salazar is Archbishop of Bogotá, President of the Colombian Episcopal Conference, and the first Vice President of CELAM, which is the Conference of Latin American Bishops' Conferences. He has been for many years a driving force behind the Church's multi-level and multifaceted peace-building efforts. We are deeply privileged to have you with us today, Your Eminence. Cardinal Salazar will speak in Spanish, and Tom Bammett, who is the head of peace building for Catholic Relief Services at headquarters in Baltimore, has kindly agreed to translate. Thank you. Thank you very much. Muy buenos días para todos ustedes. Para mí es una alegría y un honor poder dirigirme a ustedes para presentarles una visión de conjunto de lo que podríamos llamar es lo específico de la intervención de la Iglesia en la construcción de la paz en Colombia. Greetings to all of you. It is a joy and a privilege for me to be here today to talk with you about the vision and the role of the Church in the promotion of peace in Colombia. Para dar espacio al diálogo, yo quisiera inicialmente hablar sobre tres puntos fundamentales. La Iglesia reflexiona sobre la paz, la Iglesia ora por la paz y la Iglesia actúa en favor de la paz. I want to speak with a three-point structure. I want to talk about the Church reflecting on conflict and peace, on praying for peace, and on acting for peace. El primer punto, la Iglesia reflexiona sobre la paz. First point is reflecting on peace. La Iglesia en Colombia se ha esforzado por comprender el cambiante fenómeno de la violencia desde sus raíces más profundas y en su diversidad de manifestaciones. The Church in Colombia has struggled to maintain an understanding of the violence in Colombia, the roots of that violence, and its many, many aspects. Fruto de esta permanente reflexión son los más de 67 documentos del episcopado colombiano dedicados a analizar temas relacionados con el conflicto armado y social que ha caracterizado nuestra historia. One fruit of this reflection has been 67 documents of the hierarchy in Colombia that deal with social conflict and armed conflict.
Particular importancia tuvieron en este proceso las asambleas plenarias del episcopado de febrero y julio del año 2009. En ellas se llevó a cabo una profunda reflexión con el acompañamiento de diversos expertos sobre la realidad nacional en sus aspectos religioso, político, económico, social y cultural. Particular importance in this process has been the plenary assemblies that were held in February and July of 2009, in which the Episcopal Conference was accompanied by experts and looked at the religious, the political, the economic, and the social dimensions of our national reality. Se obtuvo así un diagnóstico muy real de las profundas transformaciones vividas por nuestro pueblo, así como de las persistentes formas de injusticia y de violencias que afectan el territorio nacional. This process allowed us to have a very integrated analysis of the conflict that we're facing in our country. Estos documentos, y especialmente los documentos de estas dos asambleas, se pueden ver en Internet en la página web de la Conferencia Episcopal. You can read the documents of 2009 on the internet page of the Episcopal Conference of Colombia. El documento fue publicado después en un pequeño libro que lo llamamos La Iglesia en Colombia, la realidad que nos interpela, y sintetiza perfectamente todo este proceso de reflexión y de análisis que ha hecho la Conferencia Episcopal. These documents were later incorporated into a book called, in translation, The Reality Calls Us Forth, that summarizes some of the key points. A partir de este análisis y de todos los análisis previos, se desarrollaron posteriormente unas líneas comunes para establecer una pastoral para la paz y la reconciliación mejor articulada en las diversas diócesis del país. On the basis of the analysis that was carried out, we developed lines of action for peace and reconciliation that were specific to the different regions and dioceses of the country. El ejercicio de reflexión, de análisis de la realidad nacional, se repite en las asambleas plenarias. Siempre que nos reunimos, los obispos dedicamos por lo menos una mañana completa a analizar los fenómenos que han surgido en el último periodo de tiempo y por lo tanto a actualizar nuestra visión sobre la realidad nacional. Each time that the Episcopal Conference gathers, we dedicate at least a morning to updating our reflections when we have these plenary assemblies. La importancia de este análisis permanente y de los documentos que van surgiendo a raíz de ese análisis es grande, teniendo en cuenta que según las últimas encuestas, la Iglesia en Colombia es la institución con mayor grado de aceptación y confianza para la opinión pública. El 79% de la población piensa que la Iglesia Católica es la institución más confiable del país. This process of permanently analyzing and reflecting on the situation in the country has borne fruit in, for example, the fact that in recent surveys of public opinion in Colombia, the Church has received a 79% rating as a credible institution at the top of any other institution in the country in terms of the degree to which they are perceived as credible. La Conferencia Episcopal ha publicado recientemente otro documento titulado Propuestas para la construcción de políticas públicas para la reconciliación y la paz en Colombia. The Church has recently come out with a new document, which is Proposals for Public Policy for Peace and Reconciliation in Colombia. Este documento es fruto del trabajo de diálogo social desarrollado por la Comisión de Conciliación Nacional en las 5 regiones del país. Es el fruto de un largo proceso de reflexión que se hizo a través de foros nacionales, foros regionales, foros locales, en donde intervinieron prácticamente todos los grandes actores de la sociedad civil. This most recent document is the fruit of a very widespread dialogue within the country led by the National Conciliation Commission
and we've drawn on the reflections and the inputs of diverse sectors of society and the principal actors. El texto presenta un diagnóstico y recomendaciones concretas para superar, por medio del desarrollo de políticas públicas con la participación de la sociedad civil, las situaciones estructurales de injusticia social que son el caldo de cultivo para la violencia. The text refers to great extent to civil society and to the injustices that create a soup in which the conflict lives. Este documento fue enviado, antes de su publicación, a los negociadores en La Habana, donde ha sido, según sabemos, de mucha utilidad para abordar algunos puntos de la agenda de los diálogos en curso entre las FARC y el gobierno. This document, prior to its formal publication, was sent to the negotiating teams in Havana of the government of Colombia and the FARC, and it's our understanding that they were very helpful to them in working on some of the themes that they're dealing with in Havana. Por otra parte, en la conferencia estamos preparando ahora, con el apoyo de las universidades, un proyecto para brindar mayor difusión a estas reflexiones del episcopado colombiano sobre la paz y la reconciliación. We're working with Colombian universities to try and more broadly disseminate this document. Por otra parte, nosotros tenemos en la conferencia episcopal un Consejo Episcopal para la Paz, integrado por cerca de 20 obispos que pertenecen a las regiones más afectadas por el conflicto armado en el país. Ese Consejo Episcopal se reúne periódicamente y en él no solamente se analiza la situación, sino que se trata de encontrar políticas concretas, acciones concretas para enfrentar la situación de violencia y de conflicto que vive el país. Within the Bishops' Conference, we have created a council of bishops, some 20 bishops, who come from the regions of the country that are most affected by the violent conflict. And when we gather as a council, which we do periodically, we try and analyze the situation in the different parts of the country and to develop possible actions that we could take in response to them. La reflexión que se hace desde la Conferencia Episcopal Colombiana, no solamente en las asambleas plenarias, sino también por medio de este Consejo Episcopal de Paz, es una reflexión que permanentemente tiene en cuenta la situación tan compleja que vive el país, en cuanto que en algunos aspectos estamos viviendo un profundo conflicto, no solamente armado, sino social, pero en otros aspectos estamos viviendo ya lo que podríamos llamar un posconflicto. When we carry out these exercises of reflection in the plenary assemblies and also in the Council of Bishops, we take into account the tremendous complexity of the conflict in Colombia, which is not just a violent armed conflict, but is also social conflicts of various kinds, and in some places and in some cases is almost a situation you could call post-conflict or post-violence. Este es a grandes rasgos, el primer punto. La Iglesia reflexiona sobre el conflicto y las implicaciones de una construcción de la paz. So these are the general points I wanted to share with you on the first issue of the reflection that the Church has engaged in on peace and conflict. En un segundo momento quiero hablar sobre cómo la Iglesia en Colombia ora permanentemente por la paz. Next, I want to take up the issue of how the Church in Colombia is in permanent prayer for peace. Esta es posiblemente la mayor contribución de la Iglesia. This may be the most significant contribution of the Church. La paz, en efecto, para nosotros, de eso estamos totalmente convencidos, es una realidad eminentemente espiritual que se proyecta en las diversas esferas de la realidad y que origina procesos de transformación social. The Church is, above all, a spiritual entity, and it is very much engaged in transforming relationships and attitudes and values. Estamos convencidos de que la evangelización, una evangelización integral, una evangelización que tiene en cuenta
todos los aspectos fundamentales del Evangelio, es la mayor contribución que la Iglesia puede hacer a la construcción de la paz en Colombia. Our most significant contribution to peace in Colombia is an integral evangelization that takes into account all the dimensions of the gospel. La predicación permanente de la Iglesia sobre el Evangelio y sus valores fundamentales, la dispensación de los sacramentos, especialmente del sacramento de la reconciliación, son aportes fundamentales para construir la paz y la sana convivencia. Preaching the church carries out constantly, and the sacraments, the exercise of the sacraments, particularly the sacrament of reconciliation, are permanent contributors to the peace process. En concreto, hemos desarrollado campañas anuales de oración por las víctimas de la violencia. We have carried out annual campaigns for the victims of the violence. Hemos convocado a jornadas ecuménicas e interreligiosas de oración por la paz, inspiradas en la jornada de Asís. We have had ecumenical calls for peace that are inspired in the Assisi prayer process. Se hizo una gran peregrinación por la paz, llevando la imagen de la Virgen patrona de Colombia, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, a lo largo del río Magdalena y por lo tanto llegando prácticamente a la mitad de las regiones del país. We have carried out a very large pilgrimage carrying the image of the Virgin of the Rosary, who is the patroness of Colombia, and along the Magdalena River that has covered a great part of the geography of Colombia. Se hizo una peregrinación por la paz con las reliquias de Juan Pablo II y de nuestra primera santa, Santa Laura Montoya. De este modo, la religiosidad popular, que es muy fuerte en Colombia, se transformó en una herramienta pastoral para la transformación social. We carried out a large pilgrimage carrying relics of John Paul II and also Laura Montoya, a saint of Colombia, so that the popular religiosity of the people becomes an instrument in pursuing peace. Se aprovechan todos los tiempos litúrgicos y especialmente las fiestas de la Pascua y de la Navidad para posicionar el tema de la paz y de la reconciliación. We take advantage of the different liturgical moments of the year, particularly Easter and Christmas, to promote the message of peace. Se incrementa profundamente la oración durante la Semana Nacional de la Paz, que gira alrededor de la fiesta de San Pedro Claver, patrono de los derechos humanos en Colombia. We have a week for peace that is a particular moment of prayer and focus on peace that is celebrated around the date of the feast of St. Peter Claver, who represents human rights. Se han hecho esfuerzos grandes para involucrar también en esta dinámica de oración a los niños y a los jóvenes por medio de las nuevas plataformas de comunicación virtual. We've used virtual forms of modern communication to engage children and youth in our work as well. De hecho, se ha creado una aplicación para teléfonos móviles que se llama Yo Oro por la Paz. There's even an app, you might guess. There's even an app that is available that's called I Pray for Peace. Y permanentemente en las liturgias ordinarias del domingo y de todos los días, en la oración de los fieles, se ora siempre por la paz. And in the regular Sunday liturgies, in the prayers of the faithful, there is always an emphasis on praying for peace. En el tercer punto, la Iglesia actúa por la paz. The third point is the church acting for peace. Yo pienso que es prácticamente imposible enumerar las acciones concretas de la Iglesia Católica en favor de la paz, sobre todo por el fuerte compromiso en el trabajo social de las diócesis y de diversos grupos de fieles. It's virtually impossible to count all the activities the church is engaged in
because of the various entities of the faithful and different organizations that have worked for peace in Colombia. Voy a nombrar algunas áreas específicas del trabajo. I will, however, name a few areas of work. Primero, favorecer la salida negociada del conflicto armado. The first of them is working for a negotiated settlement to end the armed conflict. Hemos repetido desde hace más de 40 años que el conflicto debe ser solucionado por medio del diálogo y de la negociación. We have insisted for 40 years that the conflict must come to an end through negotiation and dialogue. Y estamos convencidos de que la salida negociada es la única salida posible porque en la realidad misma de Colombia no hay otro camino sino el camino del diálogo. We're convinced the negotiated settlement is the only way to bring an end to the violence. In Colombia, there is no other way. Un segundo campo que ha sido sumamente importante es el acompañamiento espiritual y psicológico a las víctimas del conflicto armado. The second arena in which we've done a great deal of work has been in the spiritual and psychological accompaniment of those who've been victimized by the violence. Este trabajo tiene una importancia especial porque en Colombia existen en este momento más de 5 millones de personas desplazadas a causa del conflicto y muchísimas víctimas, más de 220,000 muertos en los últimos 50 años y muchísimas víctimas de minas antipersona, de asaltos a pueblos, de tomas guerrilleras, etcétera, etcétera. El número de víctimas es enorme y por lo tanto la atención y el acompañamiento a las víctimas es uno de los trabajos prioritarios de la Iglesia. Attention to victims is a priority focus of the church because they are so many, and there's been so much victimization. Over 5 million people have been displaced by the conflict. In the years of the conflict, it's estimated that some 220,000 people have been killed. There are many people who have suffered injuries from mines exploding and attacks on their communities. También se da apoyo y acompañamiento a las comunidades de paz, es decir, a las asociaciones, fundaciones, grupos de trabajo que trabajan por la paz y articulación de las actividades a favor de la reconciliación. We also work with local peace committees and peace communities and local initiatives for peace. Cada 2 años se lleva a cabo un Congreso Nacional de Reconciliación que reúne a más de 1.700 líderes de todo el territorio nacional que pertenecen a estas comunidades y en él se intenta brindar también acompañamiento a las iniciativas de otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Every 2 years in Colombia, we hold what's called a Congress of Reconciliation that brings together some 1,700 local peacemakers and peace activists. In these congresses, we also bring together other actors from civil society and actors from outside the country. Por otra parte, es necesario afirmar que todo lo que la Iglesia hace en este momento en el campo de favorecer la reconciliación, de favorecer procesos de desarrollo integral, de favorecer procesos para que las comunidades menos favorecidas puedan acceder en pleno a sus derechos, es un trabajo por la paz. It's important to say that all that the church does in terms of integral development of people and reaching those who are most in need is a central work of the church. Pero tal vez el trabajo de base más importante es el trabajo permanente para crear una cultura de la paz. Son miles las escuelas de paz que funcionan en el país, precisamente promovidas y dirigidas por el trabajo de la Iglesia. Perhaps the most important work that we do at the grassroots level has to do with education for peace, working for a culture of peace, and there are thousands of schools of peace functioning in the country.
Esto es así a grandes rasgos. Lo que podríamos nosotros decir es el trabajo permanente de la Iglesia Católica en Colombia por la paz. So these in broad strokes are what we could say has been and is the work of the Church for Peace in Colombia. Ahora estoy dispuesto a responder en la medida de lo posible las preguntas que ustedes quieran dirigir. I'm now prepared to answer the questions you'd like to formulate. Your Eminence, why don't I begin with the first question? In some parts of Colombia, the church is essentially the only functioning institution surrounded by various armed groups. How does the church operate in dealing with those armed groups in the parts of Colombia where the church really is the only institution that seems to be functioning? Desde hace mucho tiempo. Voy a traducir porque puede haber gente en Colombia que no entendieron la pregunta. Ah, bueno. O aquí, Dios sabe. La primera pregunta tiene que ver con muchas partes en el país donde puede ser que la iglesia es la única institución que está funcionando y está rodeado de cierta forma de actores armados. ¿Cómo es que la iglesia trata con los diferentes actores armados? No es fácil realmente para la iglesia en estas regiones apartadas del país manejar la situación cuando prácticamente los actores principales allí son los grupos armados. Estoy hablando sobre todo de ciertas zonas periféricas de Colombia, como por ejemplo la zona de Arauca, que está en la frontera con Venezuela, la zona del Catatumbo, también en la frontera con Venezuela, o parte de Nariño, en frontera con Ecuador. Son regiones... It's not easy at all to work in these areas, and I'm talking particularly about certain areas along the borders of Colombia, Arauca and Catatumba on the Venezuelan border, or Nariño, parts of Nariño along the southern border with Ecuador. It's very challenging to work with armed actors there. Desde hace unos años venimos nosotros trabajando un concepto que indudablemente nos ha ayudado mucho, y es el concepto de los diálogos pastorales con los grupos armados. For many years we've worked with a concept called pastoral dialogues with armed actors. Estos diálogos se llevan a cabo por parte de los obispos de estas zonas afectadas, pero sobre todo por parte de los párrocos y de las comunidades religiosas que viven en estas regiones. These pastoral dialogues are carried out by the bishops in these areas, but even more particularly by the pastors and by members of the religious communities that are functioning in these parts. ¿Qué buscan fundamentalmente estos diálogos? Acercarse especialmente a los jefes de los grupos guerrilleros para tratar de convencerlos de la necesidad de respetar los derechos humanos y de permitir, por lo tanto, también el libre desarrollo de la actividad de la Iglesia. The point, what these dialogues seek above all, is to reach out to the leaders of these armed groups and armed actors so that they will respect human rights and the lives of the community and the ability of the church to carry out its work in those zones. Generalmente son diálogos que se desarrollan con una cierta, con un cierto respeto de parte de la guerrilla para con los líderes de la Iglesia. Generally speaking, the leaders of the armed groups act with a great deal of respect towards church officials and pastoral agents. Y en general respetan la acción de la Iglesia en estas zonas, aun cuando se han presentado dificultades concretas en algunas zonas. And they respect, in general, the actions of the church in these areas, even though there have been some exceptions. Okay, well, we open up the questions, and please use the microphone. We have one in the back. Thank you, Your Eminence, for sharing with us. My name is Sharon Niss, and I'm a student here at the Kroc Institute. And I wanted to ask you, in what ways is the Church's response and promotion of peace
now any different than its actions for peace in the past few decades? Has there been a shift for the church's response? Mi nombre es Sharon, soy estudiante aquí en Kroc y mi pregunta es que hoy en día el accionar de la iglesia difiere de alguna forma con lo que ha sido en el pasado. En este momento actual, en esta coyuntura, ¿es diferente lo que hace la iglesia? Indudablemente, porque hay acciones muy concretas para atención de víctimas, para tratar de aminorar el impacto terrible que tiene sobre las comunidades el conflicto armado. Por lo tanto, es un trabajo que, además de tener todos los elementos fundamentales de la evangelización, busca favorecer el restablecimiento, en un cierto sentido, de los derechos de las comunidades. Entonces, es un trabajo muy intenso desde el punto de vista social, de reparación, en el sentido de ayudar a las víctimas a recuperar algo de lo que han perdido a raíz del conflicto, pero también de reconciliación. Y yo pienso que el trabajo en este campo se va especialmente como a una reconstrucción del tejido social que ha sido roto por la violencia. Our work, yes, is very concrete. It's very concrete, and particularly reaches out to the many victims in terms of recovering or helping them to recover in the degree that that is possible, what has been lost, and to try and rebuild the social fabric of society. Quizás estaba preguntando un poco también si hoy en día, quizás dado las conversaciones en La Habana, etcétera, si el momento es diferente en términos de lo que hace la iglesia de lo que hacía hace 5 años o algo así. Bueno, acerca de la participación o no participación de la iglesia en las negociaciones de La Habana, hay que clarificar muy bien que desde el primer momento quedó perfectamente claro que la iglesia como institución no participa de las negociaciones de La Habana. ¿Por qué? Porque... Un ratico. With regard to the negotiations that are going on in Havana, I want to make it very, very clear that the church has not participated directly in those negotiations. Hay una razón de principio, y es que nosotros tenemos perfectamente claro que nuestro rol no es un rol político, sino que es un rol religioso. Por lo tanto, va más bien en la línea de la creación de la fe como una fuerza constructora de la paz. There's a principled reason for this, and that is that we are very clear that our role is a religious role and not a political role, and that our role has to do with the contribution that faith can make to the process. Por otra parte, el gobierno, desde el primer momento, planteó las negociaciones como negociaciones entre el gobierno y la guerrilla. Por lo tanto, allí van a estar representados, o han estado representados, solamente delegados oficiales del gobierno y delegados oficiales de la guerrilla. Ninguna otra institución ha participado en estas negociaciones. The government of President Santos has also made it very, very clear from the beginning that the negotiations in Havana are between the government of Colombia and the armed forces, the Revolutionary Armed Forces of Colombia, the FARC, and there are not other actors that are formally involved in these negotiations. Últimamente, hace unas 2 semanas, el gobierno reactivó una comisión de paz que existía anteriormente y que había quedado un poco como dormida. Y precisamente la reactivó para ver cómo se puede canalizar mejor la contribución de la sociedad civil a una visión más precisa de lo que tiene que ser el proceso de la paz y que sirva para las negociaciones en La Habana. 2 weeks ago, however, the government of Colombia brought back to life a peace commission with the idea of trying to better channel the contributions of civil society to the peace process. I'm gonna make my question in Spanish, it's easier for me. Mi pregunta es tanto, digamos, desde la posición de la Iglesia, cómo se puede balancear lo que podríamos llamar la reconciliación social o espiritual entre colombianos y la necesidad de que haya algún tipo de justicia contra las violaciones de derechos humanos. My question has to do with how can we balance
the issues of forgiveness and reconciliation with those of justice for those who have carried out various acts of aggression. How can we balance those two, of justice and of reconciliation? Esta es una de las cuestiones más difíciles, más delicadas, porque indudablemente que si se va a aplicar la justicia punitiva, o sea, la que castiga los crímenes, con todo su rigor, indudablemente que nunca podría firmarse una negociación, un acuerdo de paz con los guerrilleros. This is a very delicate and difficult question. Obviously, if punitive justice, the justice that castigates victimizers, if that were carried out in the fullness of its rigor, there would never be a negotiation process. Hay una gran discusión en este momento en el país hasta dónde los crímenes cometidos por la guerrilla son crímenes que podrían llamarse políticos o si son crímenes sencillamente de lesa humanidad y por lo tanto que son imperdonables. There's a debate and discussion going on in the country now about the crimes that have been carried out by armed actors, whether they can be thought of as political crimes or whether they are crimes against humanity that cannot be pardoned. Esta es una cuestión especialmente delicada porque la guerrilla en Colombia, especialmente cuando se contaminó de narcotráfico, dejó como a un lado sus ideales políticos y se convirtió prácticamente en una fuerza terrorista. One factor that comes to play in this is that when drug trafficking became such an important part of the conflict and in relationship with the guerrilla groups, many of them left behind some of the political ideals that had been in their beginnings. E indudablemente que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Clearly there have been crimes against humanity committed. Por lo tanto, encontrar un balance entre lo que tiene que ser la justicia punitiva, el castigo de los crímenes, y al mismo tiempo la reconciliación y el perdón para poder que esta gente se reintegre a la vida civil, es sumamente delicado y es en este momento uno de los puntos más difíciles en el diálogo nacional acerca de las negociaciones. This balance, and how do you balance punitive justice and forgiveness and reconciliation that will allow space for armed actors to be reintegrated into society? This is a major issue of debate and discussion in the country. Espero que se pueda encontrar ese equilibrio. I hope we can find that equilibrium. Sí, sí. Buenos días, mi nombre es Natalia Tejada, estudiante de Kroc del primer año de Colombia. Muchas gracias por su presencia acá. Y primero me gustaría preguntar, todos sabemos que pues, el conflicto en Colombia es bastante complejo y los actores armados son muchos. En este momento tenemos un proceso de paz con las FARC específicamente. Sabemos que aunque bien tuvimos una desmovilización de los grupos paramilitares, hay clara emergencia de estas nuevas modalidades o nuevas estructuras paramilitares que les llamamos BACRIM o nuevo paramilitarismo, y que eventualmente cuando firmemos un acuerdo de paz con las FARC y empecemos a implementar esos acuerdos, esto va a ser digamos como una gran amenaza o una gran dificultad para empezar a poner en práctica esos acuerdos de paz. ¿Cómo usted ve el rol de la Iglesia, Católica en Colombia en este aspecto de pronto traer a estas bandas criminales o a estas organizaciones a un diálogo? Y por otro lado, eventualmente si esto no se logra, ¿cómo balancear esta construcción de paz cuando todavía hay actores que van a estar en guerra, inclusive con el ELN, que esperemos pues que también hagamos la paz? My name is Natalia. I'm from Colombia. Thanks for being here. The conflict in Colombia is a very complex conflict, and right now negotiations are going on with the FARC. Earlier there was a certain demobilization of the paramilitary actors, although today there are the BACRIM, the criminal bands, the criminal groups that exist.
The ELN is still not involved in the negotiations, and obviously there are going to be threats to the peace process from these various actors, even if there is an agreement with the FARC. So how is the church planning to deal with this particular kind of threat? Tú has tocado un punto también muy complicado, ¿no? Porque indudablemente que los únicos actores de violencia o de conflicto armado en el país no son las FARC. Está en primer lugar el ELN, que es otro grupo guerrillero de muchísimos años atrás, que ha estado en negociaciones de paz con el gobierno en varias oportunidades. Alguien dice que el ELN se siente muy bien negociando, pero siempre que llega el momento de definir acuerdos, se corre. Por lo tanto, es una guerrilla que ha sido muy difícil para entrar verdaderamente en un diálogo serio con ellos. De todas maneras, cuando se... Obviously, the FARC is not the only armed actor that is engaged in Colombia right now. The ELN, the National Liberation Army, has been involved in many negotiations in the past, and they seem to do well in negotiating. But when push comes to shove, there's no final agreement. So it's been very difficult to get to an accord with the ELN. El llamamiento que se ha hecho desde el primer momento por parte de la Iglesia es que el ELN también entre en negociaciones ahora, con este clima de negociación con las FARC, entre también en negociación con el gobierno, pero somos perfectamente conscientes de que tienen que ser dos negociaciones diferentes. O sea, no se puede sencillamente unir FARC y ELN para entrar en negociación con el gobierno, sino que tienen que ser, porque son características diferentes de los grupos guerrilleros. The church has been calling all along, at this point in history, for there also to be negotiations with the ELN, but parallel negotiations, not cumulative kind of discussions and negotiations, because they are distinct entities and there have to be some distinctions. El problema de las BACRIM y de los paramilitares es todavía más complejo, porque habría en principio que distinguir entre el paramilitarismo y las BACRIM. ¿Qué significa esto? El paramilitarismo nació como una fuerza política y oficialmente se desmovilizó en el gobierno anterior, de tal manera que hubo... When we get into issues of criminal bans and of the paramilitary, the issue becomes even more complex. Beginning with the paramilitaries, they began as a political force, and officially they demobilized under the former government of President Uribe. Pero el proceso de reinserción de los paramilitares en la vida ordinaria del país ha sido muy complejo, muy difícil, y ha habido errores graves, y por lo tanto hay situaciones muy lamentables todavía frente al proceso de desmovilización de los paramilitares. The reinsertion of paramilitaries has been very difficult, and there have been some serious mistakes made so that it has not achieved its aims. Las BACRIM, el nombre significa bandas criminales, BACRIM, es una modalidad que surgió precisamente después de la desmovilización de los paramilitares. Y en principio son bandas criminales, o sea que no tienen ningún objetivo político, sino sencillamente son narcotraficantes. Y no solamente narcotraficantes en el sentido de drogas, sino también traficantes de armas, traficantes de personas. Es decir, son bandas criminales en el verdadero sentido del término. Y por supuesto, con ellas no puede haber absolutamente ninguna negociación. The criminal bands, known as the BACRIM, bandas criminales, really came forth after the demobilization of the paramilitaries, but they are criminal actors. They are engaged in drug trafficking, they are engaged in arms trafficking, other kinds of crime. They are not political actors, and there's no way to really negotiate with them as such. El único camino de estas BACRIM es ser sometidas a la justicia. The only way to deal with the
criminal bans really is through the functioning of the justice system. Pero esto está planteando una cuestión más amplia, que es el problema de las múltiples violencias en Colombia. But this raises a broader issue, and that is the very many dimensions of violence within Colombia. Yo pienso que uno de los problemas graves que ha tenido el país en los últimos años ha sido una especie de criminalización de la vida común. Delincuencia en múltiples formas. Se ha ido creando un clima de violencia y de estar al margen de la ley. A serious problem in Colombia is sort of a climate, a culture of violence that has grown up, delinquency in general, and crime that goes on. Y esto plantea la necesidad de que todo proceso de construcción de la paz en Colombia vaya más allá de una simple desmovilización y reinserción de los agentes armados. Se trata de crear una verdadera cultura de la paz. So this means that peace building must go beyond simply disarming and reinserting armed actors. We really need to work for a culture of peace in the country. Creo que ahí es donde está fundamentalmente el trabajo de la Iglesia, llegando a las bases para tratar de crear, de rehacer esta cultura de la paz. And I think this is really the heart of the church's work, is to reach into the population and recreate a culture of respect and of peace. Monseñor Salazar, muchas gracias por venir acá. Soy un colombiano, estudiante de doctorado en Derechos Humanos y tengo 3 preguntas. La primera es... Sorry. La primera es, ¿cuáles son las causas del conflicto a los ojos de la Iglesia y si esa causa ha continuado durante el proceso o dejó de ser la que era al principio? La segunda pregunta es sobre la legitimidad del proceso de paz. ¿Usted cree que la falta de representatividad de la sociedad civil en el proceso hace que el proceso pierda legitimidad, especialmente también que no hay participación de la Iglesia? Y el tercero es sobre cuál es la opinión de la Iglesia sobre la participación política de líderes guerrilleros si se llega a un proceso de paz. Gracias. I'm a Colombian as well, a PhD student here in human rights, and I have 3 questions. And the side is the PhD students always have 3 questions. The first question has to do with the causes of this violence in Colombia, and are they the same as they were years ago, or have they changed? The second question has to do with the legitimacy of the peace process. Since civil society is not integrally involved, is there a legitimacy to the peace process that's going on? And the third question has to do with the political participation of those who have been engaged as armed actors, and how does the church see their becoming political actors within Colombia? Acerca de la primera pregunta, las causas del conflicto armado en Colombia, yo pienso que son causas sumamente complejas. I think, first of all, with regard to causes, there's a very great complexity of causes. Hay elementos históricos. La forma como se realizó la conquista, que precisamente por la geografía del país se creó una especie de centro en el país que hizo que todas las regiones periféricas quedaran un poquito aisladas y desatendidas por parte del gobierno. First of all, there's an historical dynamic that's gone on that goes way back to the time of the conquest, the Spanish conquest, in which there was the creation of a center of power and then a periphery around that of populations that were not well attended to. Esta centralización del país se acrecentó con el tiempo, de tal manera que en la Constitución de 1886 se creó verdaderamente una república centralista. Todo se administraba desde Bogotá y por lo tanto las regiones prácticamente no tenían
ninguna participación ni incidencia, y esto creó un cinturón de periferia absolutamente aislado del país. This centralization process has become even stronger in some respects in the country, and in the Constitution of 1896, power was centered in Bogotá, with the rest of the regions of the country really having no influence or no say in basic policy. Esta tendencia centralista trató de ser revertida en un cierto sentido por la Constitución del 91, cuando se trató de darle mayor injerencia en la vida del país a las regiones. This was addressed, or meant to be addressed in some ways, in the Constitution of 1991, which returned greater authority to the regions, greater influence to the regions of the country. Pero indudablemente que esa tendencia centralista creó un desequilibrio y una inequidad en el país que es muy difícil echar atrás en unos pocos años. The centralizing tendencies created tremendous inequalities in the country, and it's very difficult to address them in a short period of time. Eso por una parte. Por otra parte está el problema político en el país. There's also a political problem in the country. ¿En qué sentido el problema político? Que desde el principio se crearon unos partidos políticos, en el principio conservador, liberal, que en realidad eran manejados por una élite que tomaba todas las decisiones, y por lo tanto la inmensa mayoría del pueblo quedaba excluido de las decisiones políticas. There's a question of the structure of political parties. Historically, the conservatives and the liberals, both led by elites that did not really allow for much political participation. Si uno ve la historia política del país, se da cuenta de que han sido unas pocas familias las que han dominado políticamente. Por ejemplo, el presidente Santos actual es sobrino nieto de un presidente de la República. Su primo hermano fue vicepresidente en el gobierno anterior. O sea, son familias que han estado totalmente metidas dentro del poder durante siglos, y esto ha hecho que la participación política de la gente haya sido sumamente escasa. There have been a few families that have really run the political system in Colombia for decades, and President Santos is an example, being related to former political leaders in the country. Esa situación permanece todavía, porque en realidad cuando en este momento, a raíz de la Constitución del 91, hay creación de nuevos partidos, sin embargo, la inmensa mayoría del pueblo se siente no representado por estos partidos políticos. De hecho, la abstención en las elecciones es muy alta, y el número de votos nulos o en blanco crece todos los días. The Constitution of 1991 allowed for the creation of new political parties, but most people don't feel that they're represented in any of those parties. The number of people who abstain or don't mark their ballots at all in elections has been growing. Hay una tercera causa, que es el problema que está muy relacionado con los dos anteriores, que es el problema de la inequidad económica y social. En este momento Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo. Tiene unos índices tremendamente desfavorables desde el punto de vista de la equidad social y económica. Esto hace que el porcentaje de pobreza que tiene el país sea muy alto, aun cuando en los últimos años se ha reducido, y que al mismo tiempo crezca cada vez más la concentración de la riqueza en las manos de unos pocos. Esto indudablemente ha favorecido también todo un descontento social que todos los días crece. The third factor that has led to instability and insatisfaction in the population, and one that's very much related to the earlier two, is the tremendous economic and social inequality in the country. Colombia is a country that has a very high level of inequality if you measure by something like the Gini index, for example, of distribution of income. The level of poverty, even that's gone down to some degree recently, is still very, very widespread. And so there's a great deal of dissatisfaction among the population. A todo esto se añade el hecho de lo que se vivió en los años 60, de 1960, con la Revolución Cubana,
con el nacimiento de la guerrilla en otros países del hemisferio, y por lo tanto, pues, bastó una chispa para que se encendiera la guerrilla en el país. Lo especial de nuestro caso es que cuando en los otros países desapareció la guerrilla, nosotros seguimos manteniendo la guerrilla y sigue siendo una fuerza decisoria en el destino del país. If we go back to the 1960s, just after the Cuban Revolution and the beginning of guerrilla movements in many countries in Latin America, we had a situation where all you needed was a spark really to set off this conflict. In other countries of Latin America, guerrilla conflict has ceased, but in Colombia it has continued. A ver, haciendo como una mirada general acerca de las causas del conflicto armado, yo diría que en el fondo hay causas políticas, económicas, culturales, geográficas. Es decir, es un panorama como excesivamente complejo. Ahora, el gran problema es que en Colombia creció, a raíz precisamente del surgimiento de los grupos guerrilleros, la convicción práctica de que la única manera de alcanzar ciertas conquistas sociales y económicas era el camino de la violencia. So the roots of the conflict are very strong. They're political, economic, cultural, geographic. There's a great deal of complexity, but something that grew up in Colombia was a conviction among some that the only way to change the system was by violence. Por eso, si se quiere atacar el problema de raíz, nosotros tenemos que ir a crear una cultura de paz basada en la justicia, en la igualdad, en la participación de todos, por lo tanto, crear verdaderamente una democracia en Colombia. If we truly want to get at the roots of the conflict in Colombia, we really need a peace that is rooted in justice and that involves the participation of all. La segunda pregunta, de que si el proceso es legítimo sin participación de la sociedad civil, no es una pregunta fácil de responder, indudablemente, pero hay un hecho que hay que tener en cuenta y que a mi modo de ver es decisivo, y es que fundamentalmente la rebelión de la guerrilla es contra el gobierno. Y por lo tanto, en un primer momento, la situación tiene que resolverla guerrilla y gobierno. Ahora, esto no significa que la sociedad civil no tenga que participar. Y yo pienso que precisamente de esto se ha dado cuenta el presidente cuando ha revivido el Consejo de Paz. Your question about the legitimacy of the process is a difficult one. But we need to understand, first of all, that the rebellion of the FARC is basically against the government. And therefore, the initial peace has to be made between the government of Colombia and the guerrilla movement. This doesn't mean that civil society does not need to participate. And I think the government of Colombia has increasingly recognized the importance of civil society participation, as in the recreation of the Peace Commission that I referred to that occurred a couple of weeks ago. Eso sí, de una manera muy general. ¿Cuál era la tercera? La tercera era la participación de los actores armados como en políticos. Política, ya. Si la guerrilla nació como una rebelión contra el régimen político y económico del país, la solución del problema guerrillero tiene necesariamente que pasar por una ampliación de la participación política de la gente en el país. Por eso, el que eventualmente los guerrilleros o exguerrilleros puedan participar en la vida política del país de una manera activa, a mi modo de ver, es absolutamente deseable y necesario. Porque si ellos van a permanecer siempre excluidos de una participación política, difícilmente van a poder integrarse plenamente a la vida del país. Una integración, una reinserción, como dice el término que nosotros utilizamos, una reinserción de los guerrilleros en la vida nacional tiene que pasar necesariamente por la participación política. If we're going to achieve a just peace in Colombia, we definitely need to broaden participation.
My personal opinion is that it is not only desirable but necessary that these armed actors be reintegrated into political life. Otherwise, they will continue to be on the margins and a threat to peace in Colombia. Ahora, ya el cómo, ahí es donde está la dificultad concreta. El cómo van a participar. ¿Cuáles van a ser los canales precisos que les permitan a ellos poder participar políticamente? Esto va muy unido al problema de la justicia transicional. O sea, de la pregunta primera sobre el problema de reconciliación, perdón y castigo. Todo eso es como un conjunto que hace que verdaderamente acerca de estos problemas tengamos nosotros en Colombia que reflexionar muy a fondo y abrir debates muy amplios y muy claros acerca de lo que tiene que ser la solución a estos problemas. The most difficult issue here really is not the what, but rather the how. How can this be channeled? How can the reintegration into political life occur? And this reverts back to our discussion about transitional justice and the kind of equilibrium we need to find in the process. Bien, creo que se ha acabado el tiempo. Looks Muchas like that's gracias. time. Les agradezco inmensamente. Thank you very much. I'm very happy. Your Eminence, it's been a privilege to be able to work with you and the Bishops' Conference and the Church in Colombia over the past decade or so, and it's been a special privilege to have you here today. We'd like to, as a small remembrance of your visit, we'd like to give you a memento in Notre Dame. Thank you very much. And we look forward to continuing to accompany the Church in its wonderful peace-building work in Colombia, and we hope that there soon will be a just peace in Colombia to celebrate. Thank you all for coming. Thank you all for joining us on the internet. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.